Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados, en este inicio de mes, que nuestro Avinu Malkinu los llene de bendiciones en este mes, ¿verdad? Y que los, ¿verdad? Que los anime y que los exhorte y que infunda en ustedes terror al pecado. Terror al pecado es lo que necesitamos. Terror al pecado, ¿verdad? Amor a nuestro prójimo y amor a nuestro Abba, ¿verdad? A nuestro Abba con ese gran amor que nuestro Rabí, nuestro Maestro, Yahshua HaMashiach, puso y infundió en cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Que el Elohim de nuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Israel los colme de bendiciones en este mes. Amén, amén, amén y aleluya, amados. Aleluya, aleluya, aleluya. Miren, vamos a tener una pequeña exposición en el libro de los Macabeos de algo que ya les había dicho que íbamos a exponer un poquito, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Que hay el Shaliach, Shaulo de Tarso, Shaulo, dijo unas palabras que resonaron mucho, ¿verdad? Que dicen, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, el misterio de los que transgreden la ley, ¿verdad? Esas palabras, dice, ya está en acción ese misterio. Ese misterio no es otra cosa más que el evangelio de la muerte. El evangelio de la muerte, ¿verdad? El evangelio de la muerte es el que ronda, el que ha gobernado en este mundo, ¿verdad? Sin que nos hayamos dado cuenta por muchos años, ¿verdad? Por muchas décadas, ¿verdad? Por varios centenares de años, ¿verdad? Este misterio de la iniquidad, el misterio de los que transgreden la ley, vamos a ver sus inicios, cómo más o menos, ¿verdad?, se ha introducido en la misma y ha profanado la misma escritura. Yo ya se los había mencionado en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero vamos a tratar de profundizar un poquito más, ¿verdad? Miren, aquí en el libro de los Macabeos, al principio, vemos que suceden las cosas, ¿verdad? Estrepitosamente, de repente, casi cuando mueren los últimos profetas que construyeron el último templo, ¿verdad? Luego se empezaron a desviar las cosas, ¿verdad? Empezaron a traer mucha, qué sé yo, cábala, misticismo, ¿verdad? Yo creo que eso hizo que se profanara todo, porque no podían venir, ¿verdad?, opresores o, ¿verdad?, conquistadores a menos que hubiera pecado, Tal vez empezaron a venir por el motivo de haber traducido la escritura. Y yo pienso que allí, cuando se hizo la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta se hizo, miren, se empezó a traducir 300 años antes del Mashiach. Dice aquí, dice la Septuaginta o Biblia de los 70 se recopiló de forma progresiva a lo largo de varios siglos, comenzando en el siglo III antes del Mashiach y finalizando aproximadamente en el siglo I antes de Mashiach, después del Mashiach. La cronología de su elaboración se divide en las siguientes etapas claves.
¿verdad? En el siglo III antes del Mashiach, la traducción comenzó en Alejandría, en Egipto. Tradicionalmente se cree que inició bajo el patrocinio del faraón Ptolomeo II Filadelfo, ¿verdad? En el 285 al 246 antes del Mashiach, para celebrar la biblioteca de Alejandría. Esta primera fase abarcó únicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá. Qué interesante, ¿verdad? En el siglo II antes del Mashiach, durante este periodo se tradujeron al griego el resto de los libros proféticos y escritos que componían el canon hebreo antiguo. Okay. Y dice en el siglo I, después del Mashiach se completó la colección con los últimos libros adicionales. El nombre Septuaginta proviene de la antigua leyenda de la carta del Aristeas, la cual relata que 72 eruditos judíos, y fíjense lo que dice aquí, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel fueron enviados desde Jerusalén a Alejandría para realizar la traducción. Claro, aquí dice que cuenta la leyenda. Según es una leyenda que fueron, ¿verdad? 6 de cada tribu. Pero sabemos que no es cierto. No es cierto, nunca llegaron. Algunas tribus, algunos remanentes de las tribus llegaron. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Ok. Entonces, vemos que esto probablemente fue lo que desató que los griegos llegaran, ¿verdad? Porque a los griegos fue los que al griego fue el que se tradujo precisamente la Septuaginta, ¿verdad? Se tradujo al griego, a los griegos. Obviamente que aunque dicen que porque había muchos judíos griegos, esto y el otro, X, Y y Z. Pero bueno. Esto nos lleva un poco a introducirnos en el momento, ¿verdad?, de los libros de los Macabeos, que aquí se empezó el macabro plan, ¿verdad?, de lo que hablaba el apóstol Saulo, ¿verdad?, Saulo de Tarso, que dijo: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y fíjense que bueno, a ver, déjenme tocar este punto antes de que se me vaya a pasar. Pero miren qué irónico, ¿no? Le tradujeron la palabra Dios como, ¿verdad? Como Elohim, como Dios, Deus, que significa Zeus. No sé hasta cuándo, en qué momento se le tradujo de esa manera, pero ahí ya empezó, ¿verdad? Si esto hicieron claramente en el siglo III antes del Mashiach, pues allí empezó todo, ¿verdad? Allí empezó algo muy, muy grotesco, muy repugnante. Y fíjense qué irónico, ahorita nosotros estamos restaurando y decimos Elohim, ¿verdad? Restauraron las palabras que creemos que son palabras contaminadas por idiomas paganos. Esto es muy importante, son idiomas paganos, ¿verdad? Idiomas que contaminaron, y en esto está mucho que ver, tiene el griego y el latín. Sí, mucho, ¿verdad? El griego y el latín contaminaron y se metieron y profanaron la escritura, ¿verdad? Pero bueno, miren, algo muy interesante que miramos aquí al principio del libro de los Macabeos, primera de Macabeos 1:10 dice, de esa raíz
salió un retoño, un hermoso retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año, en el año 137 de la dominación griega. Sí, en el año 137 de la dominación griega. Pero miren qué interesante que dice dice, salió un retoño, ¿verdad? Un retoño, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado de rehén en Roma. De rehén en Roma. Y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Bueno, este perverso, este pequeño retoño, ¿verdad? Este retoño que fue el que empezó a transgredir la ley, a hacer que el pueblo de Israel transgrediera la ley. Miren que estaba de rehén en Roma. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. Qué chistoso y qué... como que allí está un misterio, ¿no? Hay un misterio, hay algo que no cuadra. Roma, que ya venía conquistando todo, ¿por qué no había conquistado Israel? ¿Por qué no había conquistado Grecia? ¿O ya la había conquistado? Ya la había conquistado, nada más que, ¿verdad? Estaba bajo su dominio. Aquí al parecer ya la había conquistado, porque este perverso estaba de rehén en Roma. Qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso. Y en cuanto regresa de Roma, empieza a reinar. Miren qué cosa más curiosa, ¿no? Qué cosa más curiosa que este perverso empezó a reinar después que fue soltado de Roma. Fue soltado de Roma ya cuando había una traducción al griego que claramente la entendieron y claramente estos se dieron cuenta que había una manera de conquistar Israel, que no era tan fácil. No era tan fácil, pero había una manera. ¿Y la manera? ¿Cuál era la manera? Claro, así como dice, ¿verdad? Así como el perverso Bilam hizo, ¿verdad? Haciendo que el pueblo pecara y se podía conquistar Israel. A menos que hicieran que el pueblo pecara, entonces este perverso viene con todo. Viene y lo primero que hace, compra a Yaudín, ¿verdad? Los compra para que le sigan y empiecen a profanar toda la Torá, ¿verdad? Ya lo vimos en la marca. ¿Cómo le pusimos este video? La marca, no recuerdo. La marca del rey, algo así. Que lo dimos hace como 3-4 semanas atrás, ¿verdad? Y miren que este perverso empieza a implementar la marca. La marca era comer. La marca de la bestia en ese momento fue comer animales impuros, animales inmundos. El que no comía era ejecutado, pero tenías que comer si no querías morir de la peor manera, ¿verdad? De la peor manera. Es más, aquí todavía lo tenemos marcado para que el que no miró ese video lo puede ir bueno, el que no lo miró, aquí está marcado, ¿verdad? Las historias de esas perversidades que hizo en el 1:41 al 64 y en el 7:1:42 de Primera de Macabeos. A ver, si es en Primera. Sí, no, este es en Segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos está en el 6:18-30 y 7:1-42 están las historias de cómo eran asesinados los que no comían comida impura, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que entonces este perverso viene con toda esa maña. Pero ¿quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo que así
se podía conquistar Israel. Alguien le tuvo que haber dicho, algo tuvo que haber, ¿verdad? Algo, algo tuvo que haberle dicho, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Obvio que si tenían ya una Torá, ¿verdad? Se dieron cuenta, la leyeron, la estudiaron, la analizaron, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pues el sincretismo de Roma, ¿verdad? El sincretismo de Roma quiere decir que ellos tenían ayuda del adversario, porque al que muchos dicen que no existe, él está allí. Él está allí y el adversario no es más que los espíritus inmundos que andan vagando por ahí. O sea, tú lo tienes dentro, tú tienes la inclinación al mal, tanto la inclinación al mal como la inclinación al bien. La inclinación al mal te va a llevar al mal y te va a ir llevando hasta el punto donde tú vas a poder hacer esas atrocidades que hacen, ¿verdad? Estos perversos no nomás hacen la iniquidad, o sea, han llegado al punto de hacer sacrificios humanos. ¿A quién? A sus deidades. ¿Qué quiere decir esto? Que existen unas deidades. Han comido carne, se han comido han comido personas. Y muchos saben de los que estoy hablando ya, porque esto ha salido a la luz, ¿sí? Y no me voy a detener a decir quiénes creo que son. Pero bueno. Entonces vemos a este perverso, ¿verdad? Este perverso. Y la casualidad que más adelantito, miren, ¿a dónde se orilló al pueblo? ¿A dónde se orilló el pueblo? Miren, aquí este individuo era rehén de Roma y fue soltado y viene a reinar aquí en Jerusalén. Y viene a provocar que se transgreda la ley. Pero vemos aquí en el versículo 15 de Primera de Macabeos, ¿verdad? Primera de Macabeos, en el capítulo 15, en el pasaje 15, dice, promulgación del pacto con Roma. Ay, ay, ay. Promulgación del pacto con Roma. Mire nada más. Pedirle ayuda al enemigo. Pedirle ayuda al enemigo. Pues otra transgresión. Muy fea. Muy fea. Muy fea. Vemos cómo terminó esto. Y vemos cómo se fraguó esto. Esto fue un plan, ¿verdad? Muy orquestado. No fue a 50 años. No fue a 100 años. Este plan terminó después de casi 400 años. ¿Sí? Estamos hablando de unos 270, 200 años aproximadamente, ¿verdad? Años más, años menos. ¿Sí? Este plan se perpetuó. A ver, vamos a ver, se me hace que acá está la fecha. Aquí hay fechas, se me hace. Sí, miren, el 175, 135 más 70, agréguele 200 años. 200 años, vamos a ponerle 200 años, ¿verdad? 200 años, años más, años menos. Porque así trabaja Roma, amados. Así trabaja Roma. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Cómo ellos no han perecido. Ellos no han perecido, han prevalecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo han hecho esto? Bueno, profanando la escritura. ¿Verdad? Profanando la escritura. Mezclando lo profano con lo kadosh. Mezclando lo profano con lo kadosh. Vamos a ver si se alcanza a ver todo.
A ver, déjeme ver. ¿Dónde está? No. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ahí está. Y dice así. Dice, promulgación del pacto con Roma. Entre tanto, Numenio y sus compañeros regresaron de Roma trayendo cartas dirigidas a los diversos reyes y países, las cuales decían lo siguiente: Lucio, cónsul de Roma, de los romanos, saluda al rey Ptolomeo, el Cohen Agadol Simeón y el pueblo Yaudí. Nuestros amigos y aliados nos han enviado una delegación para renovar nuestra antigua amistad. Y esta fue una renovación, porque ya se había pedido, ya se había hecho el pacto. Y nuestro pacto. Trajeron un escudo de oro que pesa 436 kilos. Miren nada más. En consecuencia, hemos decidido escribir a los diversos reyes y países para pedirles que no acusen a ningún mal a los Yaudim, ni les hagan la guerra a ellos, a sus ciudades o a sus países, ni se alíen con sus enemigos. Decidimos aceptar el escudo que nos trajeron. Sí, pues cómo no. Decidimos aceptar el escudo que nos trajeron. Ay, ¿dónde me quedé? Que nos trajeron. Si algunos malvados han escapado del país de los Yaudín y ya han llegado a ustedes, entréguenlos al Cohen Agadol Simeón, para que los castigue según la Torá de los Yaudín. Igual, carta escribo al rey Demetrio, a Ataló, a Ariarete, a Asaces y a todos los países, a Same, Esparta, Delos, Midos, Sison, Caría, Samos, Pánfila, Licia, Alicaso, Rodas, Facelis, Coside, a todos estos, ¿verdad? Les escribió. Al Cohen Agadol Simeón les enviaron una copia. Bueno, creo que más adelante también se sigue hablando de esto, ¿verdad? No me recuerdo muy bien, pero bueno, con esto tenemos para darnos cuenta que era una trampa, ¿verdad? Fraguada, obviamente con aquel retoño, con aquel retoño, ¿verdad? De Antíoco Epífanes, ¿verdad? Claramente esto tuvo que ver con el regalo de la Torá, ¿verdad? Si se dieron cuenta, que claro que yo creo que se dieron cuenta, porque ¿quién les habrá dicho? Este pueblo no se puede conquistar a menos que quebranten la Torá. Este pueblo no se puede conquistar a menos que quebranten la Torá. Y lo mismo pasa en el mundo. Lo mismo pasa en todo el mundo. Toda la gente. No pueden tener a la gente sometida si no transgreden la Torá. Ellos lo han sabido desde antes que nosotros. ¿Sí? Ellos lo han sabido desde antes que nosotros. Miren. A ver. Tenemos el sincretismo. El sincretismo romano. Muchos lo hemos oído decir, pero no sabemos muy bien qué es. Pero dice esto. El sincretismo es la fusión o combinación de dos o más tradiciones, creencias o prácticas culturales distintas para formar un sistema nuevo. Surge por el contacto prolongado entre sociedades, dando lugar a una mezcla que reinterpreta y unifica elementos originales. Tipos principales religiosos: mezcla de doctrinas, ritos o deidades
de diferentes orígenes, cultural, unión de costumbres, arte, lenguaje o tradiciones de distintos grupos sociales. Filosófico, conciliación de doctrinas y corrientes de pensamientos opuestos. Ejemplos destacados. Ahí les va, Ejemplos destacados. Esto hasta duele, hermanos. Día de Muertos, México, combina las antiguas tradiciones mesoamericanas de orar a los muertos con las celebraciones católicas europeas, Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Santería o vudú, fusión de las religiones tradicionales africanas con el catolicismo, donde los santos católicos pasaron a representar a las deidades orisás africanas. A las deidades africanas. Miren, los santos católicos son mezcla de deidades vudús del África. Hay nada más para que nos demos cuenta. A ver, otra ratafarianismo, movimiento espiritual jamaiquino que amalgama elementos del cristianismo protestante, el misticismo y el panafricanismo, ¿verdad? Allí se mezcló, ¿verdad?, con los africanos. También el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo. Bueno, esto es para que tengamos mucho cuidado, amados, mucho cuidado con andar defendiendo cosas religiosas, cosas de este tipo, ¿verdad? Miren que hicimos un video hace unos años atrás de Vilán, la doctrina de Vilán en las Olimpiadas. Ya tiene mucho tiempo, más que así lo titulé. Y es como la gente se indignó por la última cena. Ahí hicieron como una representación de la última cena. Después salieron a decir que no era la última cena, que era una representación de una pintura que se llamaba, ya no recuerdo, no recuerdo. ¿Para qué les voy a decir? No recuerdo. Salieron a decir. Y también podía haber sido cierto. Pero uno no se puede indicar. Eso es lo que hace el sincretismo. Eso es lo que hace la trampa de Roma. Te avienta esos símbolos, esas ¿cómo les podemos? Esas deidades que ya fueron profanadas, ¿verdad? Que ya fueron mezcladas, que fueron ya una mezcla de culturas religiosas y bueno, aquí ya lo vimos hasta vudú y X, ¿verdad? Que fueron ya mezcla de culturas. Y como las tenemos mucho en la mente, por eso es bueno que, como dicen por ahí algunos, que sacudirnos de todo el cristianismo, ¿verdad? De todo lo que era religioso, ¿verdad? Porque traemos todavía mucho en nuestro ADN, como quien dice, ¿verdad? Y no podemos salir a defender cosas de ese tipo. Nos dimos cuenta, bueno, este servidor pues ya, lo hemos venido diciendo desde hace mucho, ¿verdad? Que no podemos caer en esa trampa. Tenemos que ser astutos, más astutos que la serpiente. Más astutos que la serpiente, ¿verdad? Sin ofender a la serpiente, ¿verdad? Sin ofender a la serpiente, porque la serpiente también es una representación del Mashiach. Eso también, ¿verdad? También la agarran, ¿verdad? Y eso es, por eso la televisión es tan profana, ¿verdad? La televisión es tan profana,
porque nos avientan todos estos mensajes, este sincretismo con las pantallas, con las películas satánicas, la mayoría de Hollywood satánicas, y nos bombardean con todo esto, ¿verdad? Y ya decimos, no, pues que mira, que esto, y que salió esto en esta película, o en un videoclip de un artista, ¿verdad? Que quemaron una cruz en ese videoclip. Ay, y la gente sale y se asusta y empieza a decir y a maldecir, defendiendo una cruz pagana, que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que la cruz es egipcia. La cruz es egipcia, ya, bueno, ya sabíamos muchos, ¿verdad? Pero ahora que vimos el debate del Magister Levi con este otro varón que traía entre ceja la estrella de Ramfán, que vimos cómo lo aplastó, ¿verdad? Cómo lo hizo trizas en ese debate. Muy, muy interesante, ¿verdad? Lo que hizo el varón Leví. Pero esto ya lo sabíamos muchos de nosotros, ¿verdad? Pero hay todavía algunos que dicen que sí era una cruz. Que sí era una cruz. Pero el mismo Mashiach nos dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el mastín, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Así será levantado el Hijo del Hombre. Y miren, es que el problema, tenemos también este problema. Esta foto la voy a pegar allí en el video para que la vean bien. Tenemos este problema. Que en las letras antiguas, que viene siendo el arameo, el arcadio, o más bien el hebreo arcadio, donde con las letras que se escribió que están escritas, dicen que aquí lo enseñamos en un, más que no recuerdo, tenía el Aleph Tav en arcadio, que dicen que en esos están escritas las tablas, las segundas tablas que están en el arca del pacto, están escritas con ese Aleph Tav, con ese alfabeto. Y el problema es que muchos sí dicen, no, sí es una cruz. Sí es una cruz. ¿Por qué? Porque miren, tenemos una cruz aquí que significa pacto. Pero la verdadera cruz no era así, era una X, así como está señalado en la foto que tenemos aquí. Así en el madero. ¿Verdad? Así se hizo el pacto. ¿Verdad? El cruce de manos. Aquí está el pacto. No era una cruz. Era una tab. Era una tab antigua. Sí, era un pacto. Y por eso yo les he hablado mucho que ahí está el evangelio de la muerte. Todo el que tiene una cruz en su tumba está muerto, amados, está muerto. Digan lo que digan, aunque a veces excusamos, ¿verdad? Bueno, la escritura también dice, ¿verdad?, que a cada quien se le va a juzgar conforme se le haya dado. Pero miren, es que la escritura, la Torá es muy clara con la idolatría. La Torá es muy clara con la idolatría. Elohim es muy claro con la idolatría. No importa que sepas o no sepas, ¿sí? ¿A poco perdonó a todos los que vivían en Canaán cuando entró Yahushua a la tierra prometida? ¿A poco les dijo ustedes no sabían que estaban haciendo el mal? ¿Los perdonó? No, arrasó parejo. Arrasó parejo. Sí, arrasó parejo. Y eso nos debe de alertar a nosotros, decirnos a nosotros. Hay que tener cuidado con todo esto. Sí, miren. Miramos a Papa Juan Pablo II en el año, no recuerdo en qué año. Se descalzó allá en la mezquita de Al-Aqsa. ¿Verdad? Se descalzó ahí, se metió a la mezquita de Al-Aqsa y llevaba una silla con una cruz invertida.
con una cruz invertida. Lo puede buscar usted, ahí le va a salir. Lleva una silla, un trono con una cruz invertida. ¿Por qué lo hacía? Precisamente por eso, para que la gente viera, se molestara, usted empiece a hablar mal del Papa. Usted está defendiendo la idolatría de la cruz. Qué fuerte, esto es fuerte, esto es muy... Esto nos están bombardeando por todos lados. Miren. Miren. Lo voy a poner aquí, a ver si alcanza a ver. Bueno, sí, ya no vamos a leer nada. Vamos a alzar la cámara. Esta es una cruz egipcia, ¿verdad? Bueno, aquí al parecer no hay nada, solamente dos serpientes. Podemos ver que es una cruz egipcia, pero aquí hay una cruz. Y esta es una cruz. Mire, al final de la pirámide del triángulo X, lo que quiera usted decir, está una cruz. Ok, por este lado. A ver. Fíjese lo que hay aquí. Esta es una cruz egipcia. Y no me va a gustar decir que porque yo estoy aquí sacando estas cruces, ya también yo estoy mal, ¿eh? Mire nada más lo que tiene esta cruz. ¿Usted mira algo conocido? Usted mira algo conocido en esta cruz. Miren, vea bien, vea y observe. Vea y observe. Aquí hay algo muy extraño. Estas cruces las venden, ¿eh? Yo puse ahí cruces egipcias y salieron estas de venta. Miren, les voy a enseñar algo. Yo no tenía pensado, pero esto lo acabo de ver, ¿eh? Miren. Miren este símbolo. No sé si se alcanza a ver. Voy a arrimarlo para arriba. Se le hace conocido. Creo que lo he visto en una bebida energética. En una bebida energética lo he visto. Y mucha gente sale a protestar. Que dice que es que son tres Bab. Me parece. Tres. Sí, a ver. Sí, 3-6. Me parece que la letra Bab es la 6, ¿verdad? Es el 6. Y dice que es el 666. Bueno, podría ser, pero miren, está aquí en una cruz egipcia. Probablemente usted se está enojando y está defendiendo esto. Esto está en la bebida. En una bebida energética. Ay. Estas son las trampas que ha puesto la serpiente antigua, ¿ok? Estas son las trampas que ha puesto la serpiente. Hay que tener cuidado con todo eso. Yo sí creo que fue una estaca donde fue crucificado nuestro Adón. Dice, a ver, dice en Deuteronomio 21, 22 al 23, ¿verdad? Dice que a ver, vamos para allá, lo vamos a leer acá de este lado. A ver, déjeme buscarlo. No tenía pensado leerlo. Deuteronomio 21, 22. Aquí está. Dice, y así ha cometido un hombre pecado con juicios de muerte. Será puesto a muerte y ustedes lo colgarán a él en un árbol. En un madero, en un árbol. Dice, no quedará toda la noche su cuerpo en el árbol, porque lo sepultarán ustedes el mismo día, porque él ha sido acusado por Elohim. Así no hará Tamé, no hará inmundo tu Adama, tu tierra, la cual Yahweh tu Elohim les da por heredad.
les da por heredad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Bueno, esto sin ir al pasuk donde Moisés, donde Moisés, ¿verdad?, hace la serpiente. Donde Moisés hace la serpiente, ¿verdad? La pone, dice, en un mástil, en un mástil, ¿verdad? O sea, en una cosa paralela, así como está en la foto. Vamos a ponerles estas fotos ahí en el video. Ahí las vamos a pegar para que las vean, las analicen. Amén. Sí. Porque, miren, yo ya les había dicho esto, ¿verdad? Y que me puse a meditar por qué lo hacían estos perversos de burlarse de la cruz. ¿Por qué tanta burla por la cruz? ¿Por qué hacía la brava, hacía a la de sin susto? Pues es esto, amados. Es este truco del enemigo, ¿verdad?, que nos quiere hacer caer y transgredir. Ahorita nos están bombardeando por todos lados. Muchos rituales hacen estos artistas que ya han hecho pacto con ellos, ¿verdad? Pactos satánicos. Sacan la cruz, se burlan, hacen rituales ya, hombre, cosas tan perversas, ¿verdad? Que han salido hasta asustados de los conciertos de Shakira, de Madonna, de Bad Bunny. Todos tienen ocultismo, sincretismo, ¿verdad? Y te avientan todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas tan perversas. Y bueno, pues la gente que está, ¿verdad?, toda que está cegada totalmente, pues allí anda, ¿verdad? Allí anda. Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Miren que eso de la idolatría a los artistas. La idolatría a los artistas es terrible, terrible. Sin contar la idolatría a los deportes, al fútbol. Bien, fútbol, así se dice fútbol acá en inglés, se dice comida a Baal. Comida a Baal. Yo sé que es difícil quitarnos todos estas cosas que tenemos muy arraigadas, A mí me encantaba el fútbol. Pues ya no veo el fútbol por ahí de vez en cuando, porque estamos aquí siempre estudiando en el YouTube, ¿verdad? Con los ajín. Y por ahí salen a veces los marcadores. No voy a ir a perder 2 horas viendo un partido de fútbol, cuando aquí en el YouTube nada más sale el marcador ya. Sale el marcador, ya sabes cómo quedaron, ¿verdad? Eso nada más para saber y para, ¿verdad? Porque ahí sale. Pero imagínense el tiempo que se pierde. El enemigo no quiere. El enemigo es ¿cómo se dice? Es especialista en mantenerte distraído. A él no le importa que tú hagas lo que se te dé tu regalada gana, pero no estudies la Torah, no obedezcas a los mitzvot, no obedezcas a Elohim. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? Que te avientes 5 o 6 partidos de comida a Baal, de fútbol, ¿verdad? Y ahí estate, ahí te mantiene feliz él. Él está a gusto porque no te tiene que estar atacando. Dice, lo tengo bien dominado allí. ¿Cómo se dice? Con pan y circo, ¿verdad? Que era lo que hacían los griegos. Era lo que hacían los romanos, ¿verdad? Esto viene desde Roma. Pan y circo, dale al pueblo pan y circo y estará feliz, ¿verdad? Que fuera lo que hacían allá en México, una torta y ¿cómo les compraron el voto con una torta y 500 pesos, ¿verdad? Eso hacía los partidos estos, que realmente, bueno, no quiero hablar, no vamos a hablar de eso. Pero es muy importante, amados, que no caiga uno en trampas de ese tipo, ¿verdad? Esto
Esto es muy difícil de a veces discernir, porque a veces la gente dice, bueno, pues yo quiero, hoy tengo ganas de ver una película, un descanso, ¿verdad? He visto a Joy, a Jin, ¿verdad? Que de repente se van al cine. Todas las películas están bien contaminadas ahorita. Te avientan de todo. Ahorita está a tope. Todo está. Yo creo que, miren, yo no sé si estos perversos se están dando cuenta que se les está llegando el fin y están tratando de dar sus patadas de ahogado, que nos van a aventar de todo. No, se nos van a dejar ir con todo. Con todo. Van a agarrar piedras y palos y nos van a dejar ir con todo. Que ellos no necesitan agarrar piedras y palos. Ellos son los dueños de los ejércitos. ¿Verdad? Miren, presidente de este lado. Este presidente, ¿verdad? Agarra y dice, promulgó que la gente guardara Shabbat. Ay, qué bonito, miren. Por ahí el hermano Higuita puso una foto con él. Miren, esto a la vista es muy bueno, pero sabemos de la dureza del corazón de los hombres. Aquí hemos visto, ¿verdad?, los hermanos que debaten, qué difícil es convencerlos para que empiecen a obedecer la Torá. Sí, esto nada más aviva más, él echa más leña al fuego, ¿verdad? Esto es bueno para el país, ¿verdad? Porque se pone de parte de Elohim, entre comillas. Sabemos que este varón es del contrario, pero le están creyendo el pueblo de nuestros hermanos, ¿verdad? Le está creyendo. Dicen que él es el que nos va a ayudar a construir el tercer templo. Ay, que es el Mesías. Lo comparan con Darío, ¿verdad? Con Darío. Y bueno, pero miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es el engaño. Qué tremendo es el engaño. Y sabemos que hay Yaudín que no le creen. Hay Yaudín que dice, no, dice, este vato. Miren, hay un video que no lo vi completo, nomás vi este pequeño segmento vi. Hay un canal de unos hermanos Yaudín que se llama Gastón y Oxana. Pues Gastón estaba entrevistando a otro compatriota que dice que este presidente de Estados Unidos, cuando fue su primer mandato, dio 600 millones a Irán. No sé si primero promulgó que la capital de Israel es Jerusalén, ¿verdad? Algo muy bonito y todo. Aplaudieron. Y va y le da 600 millones de dólares a Irán para que no haga bombas atómicas. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le estás dando? Y ahorita están en guerra. ¿Usted cree que esta es una guerra que surgió de la nada? Esta es una guerra planeada. Miren, cuando esta guerra empezó, un poquito antes, le avisan a los hermanos Yaudín, ¡hey! Van a bombardear aquel hospital, sálganse todos. ¿Cómo sabían? Porque les avisan. ¿Cuántos muertos ha habido? Muy pocos, ¿no? Bueno, sí ha habido muchos muertos. Se van a adueñar de Gaza. Ya sabemos quién se está adueñando de Gaza. Van a reconstruir Gaza. Ya tienen un proyecto, ¿verdad? Miren que si lo reconstruyen, lo van a reconstruir como ciudades inteligentes. Y bueno, no iba yo a decir otra cosa, pero no la voy a decir porque el chiste es que van a reconstruir Gaza, ¿verdad? Pero miren,
Esto, amados, de veras que cada vez estamos más cerca de lo que se viene, más cerca de todo. Ya, ¿verdad? Ya está en acción la siguiente pandemia. Ya está en acción. Hay que orar porque Mashiach regrese pronto, amados. Hay que orar porque regrese pronto. Porque regrese antes de tiempo, así como se acortó el tiempo en Egipto. En Egipto se acortó el tiempo. Dice, 400 años vivirás como esclavo. Y ya vimos que en Egipto duraron muy pocos años. Bueno, no muy pocos años, duraron pocos, pero la opresión fue en los últimos años. La opresión fue en los últimos años. Si no mal no recuerdo, en la última generación fue cuando ya se vino la opresión con todo. Pero la salvación vino antes, ¿verdad? Vino antes y se les contó desde Abraham, desde nuestro padre Abraham, ¿verdad? Aquí lo vimos la otra vez, hicimos la exégesis del tiempo y desde Abraham se les contó, ¿verdad? Desde que sacó a Abraham, ¿verdad? Desde que la primera vez que le habló allá en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces se acortó el tiempo. Así podemos hacer nosotros. Podemos orar, podemos ayunar y orar y pedir que regrese Mashiach pronto, que regrese antes, porque si no nadie se va a ser salvo. Miren que lo que se está planeando y se está acelerando, no nomás se está planeando, se está acelerando, ¿verdad? Y nos están atacando con todo este sincretismo, el sincretismo de lo que hablamos de la cruz. Este sincretismo nos lo están aventando por todos lados, por todos lados, por todos lados. No nada más eso, miren qué tremendo es esto también. Que bueno, para esto ya voy a hacer otro video. Que ya hice uno una vez, pero ahora lo voy a hacer más ilustrado, más para que la gente entienda de lo que se va a hablar. Las doctrinas de demonios se están, ¿verdad? Se están también, aparte, se están sumando al ataque para nosotros. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, de gente que cree en la encarnación, que piensan que ya han tenido 4, 5, 6 vidas, que están desde el año, bueno, no les voy a seguir más, amados. Hasta aquí se los voy a dejar, ¿verdad? Pero tenemos ese pendiente. Y bueno, no pensaba alargarme tanto, pero bueno, así es esto. Y entonces hay que tener cuidado con esto, amados. El evangelio de la muerte fue el misterio de la iniquidad. Para mí esto fue el evangelio de la muerte que se le dio a las naciones, ¿verdad? Pero también recordemos que sin ese evangelio nosotros no hubiéramos podido salir. Bueno, más bien, pues, les voy a decir, ni siquiera nosotros no tuvimos el poder de salir de ahí. Nos sacó Elohim. Se los digo, nos sacó Elohim de allí. Y analice eso. Nosotros no teníamos el poder de salir. Él nos sacó con su gran poder. Dice que de su tzitziyot, de su manto, ¿verdad? De su manto salió poder, ¿verdad? Salió poder. Y a la mujer impura, ¿verdad? La sanó. ¿Sí? Ese fue el poder que nos tocó a nosotros para poder salir de las religiones, del sincretismo religioso que está en esos lugares. Así es que no crea que usted salió por usted mismo, no es cierto. No es cierto, miren, ya pronto voy a dar mi testimonio para que vea que no es cierto. Nosotros no salimos, Él nos sacó de donde estábamos. Amén, aleluya, amados, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Y bueno, sigan pasándosela bien en este día de Rosh Hodesh. Que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.